Global Partners, líder en prevención y control de alcohol y drogas en ambientes laborales y la seguridad inteligente de Securitas para tu empresa, presenta a nuestros columnistas en el día de hoy. Jornada de día lunes, saludamos a María José Naudón. Buen día. Muy Buenos y buenos fríos días. días. Buenos y muy fríos días, exactamente. Bienvenida María José. Alan Álvarez, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Me dicen que los economistas socialistas andan siendo personas de interés últimamente, así que cumplo con venir en representación de otro economista socialista. Muy Pero vas a bien. tener que aclarar si es vocero oficial o no oficial. Estoy dispuesto a aclarar todo lo que haya que aclarar. Comenzamos nuestra conversación más adelante. Se incorpora también, como de costumbre, Quique Mujica. Parto contigo, María José. ¿Qué tema, qué joyita colocas a la mesa para iniciar la A conversación? ver, yo voy a traer una joyita distinta. Después, obviamente, podremos con Alan conversar lo que estaba adelantando, esbozando, exacto. Pero no, yo quiero traer como joyita la entrevista que le hicieron aquí en Mesa Central, se la hizo Iván Valenzuela, a Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores. Les voy a poner un poco de contexto, muy cortito. El contexto es una segunda paralización de las tareas de los profesores, o sea, un paro de 2 días, segunda vez en el mes, pero también en el contexto en que la Contraloría le pide a los SLEP que detallen los descuentos realizados por los días no trabajados a los profesores que se plegaron al paro. 3 cosas me interesa decir. Primero, me parece altamente curioso que Aguilar sostiene que este paro es también en beneficio de los estudiantes. O sea, muchas veces sostiene que es en beneficio de los estudiantes, porque efectivamente los estudiantes se verían perjudicados por la infraestructura, por el agotamiento de los profesores, etcétera. Cosa que a mí me parece, pero una locura, o sea, una absoluta locura, entendiendo que aquí lo que debe ocurrir es que, sobre todo con el déficit que traemos desde la pandemia, pero incluso si eso no fuera así, que las clases tienen que hacerse. O sea, sin lugar a duda, el perjuicio mayor que puede tener un estudiante es que esas clases obviamente no se den. Lo segundo, cuando se refiere a la Contraloría, hay que tener harto cuidado, porque aquí Aguilar sostiene entonces, o deja planteado una suerte de colusión, le dice él, de la Contraloría con un cierto sector político, la derecha, y hace esa comparación, dice justo un día antes y justo Guillermo Ramírez lo pone sobre la mesa. Entonces, creo que aquí ya pasa otro límite, ¿verdad? Porque ya no solamente no está entendiendo cuál es la función de los profesores, sino que está una vez más poniendo en cuestión la institucionalidad de este país. Y eso es una cosa gravísima. Entonces, poner en cuestión a la Contraloría creo que es además una herramienta de una irresponsabilidad que de alguna manera está mostrando su propia irresponsabilidad respecto de la estructura que él debería obviamente respetar. Y por último, creo que su manera expresiva revela algo que él permanentemente niega, pero que se ve claramente que es su postura ideológica. O sea, él llama a Dorothy Pérez, cuando está cumpliendo su labor, como alguien antitrabajadores. Habla de la Constitución, dice, oye, muchos somos los chilenos que queremos cambiar de nuevo la Constitución. Yo no sé en qué país vive, porque en este país claramente un cambio constitucional no está, pero ni en las 30 primeras, digamos, preferencias o intenciones, ¿verdad?, de los ciudadanos. Y por lo tanto mi pregunta es, fíjate, ¿en qué mundo vive el presidente del Colegio de Profesores? Porque en el mundo en que al menos vivo yo, y que yo creo que ustedes van a estar de acuerdo, lo que tenemos es una debacle en la educación, unos niños aquí que no saben leer cuando el mundo está llamando a la inteligencia artificial, o sea, es una disparidad absolutamente intolerable. Y además también me parece intolerable que al final Aguilar lo que hace es tener a los niños de rehenes, o sea, tiene unos rehenes capturados para su agenda. Eso no tiene que ver con que haya cosas que hay que solucionar, temas de infraestructura de los que hay que hacerse cargo, por supuesto, pero definitivamente no me parece que esta sea la manera. Alan Álvarez. Bueno, yo creo que el presidente del Colegio de Profesores es medio indefendible, así como por mera aproximación. Creo que fui tomando nota de las cosas que destacaba María José. Yo creo que aquí si algo no produce un paro docente es beneficio a los estudiantes. Y esa cuestión no es necesario interpretarla, no es necesario discutirla, es el mero hecho que estudiantes tienen que ir a sus casas, a la escuela, tienen que aprender, tienen que formarse, como lo hicimos todos y todas en algún momento de nuestra vida, y para eso requieren que hayan docentes en la sala y que se preocupen de poder de poder instruir esas clases. Entonces, no es discutible. Yo no entiendo de a qué. O sea, no sé si alguien le preguntó en qué manera los beneficia, porque a mí al menos me cuesta entenderlo. Segundo, Chile debe estar en el top 10 de países afectados en materia de educación escolar producto de la pandemia.
y esto es una cuestión que a los ratos seguimos con ese rezago introducido en el sistema. Hay generaciones completas que han tenido atraso lectoescritor, pero también como que nadie ha dicho, uy, aquí vamos a desarrollar o impulsar un plan que nos permita empujar a resolver esto. Más bien ha quedado ahí como que asumimos que tenemos ese problema y bueno, costo hundido, ¿no? Lo de Contraloría tampoco lo entendí mucho, porque al final del día son funcionarios públicos los profesores, y si están ejerciendo su derecho de huelga, que es legítimo, tienen que regirse bajo el marco general de la huelga. Entonces yo lo que no entiendo es por qué contra ellos sería algo distinto, algo especial, cuando en verdad están bajo el mismo sentido y el sistema de lo público. Y por último, yo escuché al ministro Cataldo hoy día. Sí. Y creo que el ministro Cataldo fue bastante claro en señalar cierta distancia con esta manifestación. E incluso un ministro del Partido Comunista ha demostrado que el Colegio de Profesores, si bien, claro, tiene una postura ideológica, y todos recordamos a Mario Aguilar durante el estallido social, y después lo recordamos siendo candidato a la Convención Constituyente, que le fue muy mal, por cierto, así que la ciudadanía no lo evaluó muy bien. Y ahora lo vemos de vuelta en el Colegio de Profesores. Aquí han habido ministras como Marcela Cubillo, ha habido ministros como Cataldo, entre medio estuvo Figueroa. El Colegio de Profesores tiene problemas con la institucionalidad de educación en este país. Por mucho que adhieran a ciertas posiciones ideológicas sus líderes. Pero ese problema o ese conflicto permanente, la verdad es que no se entiende, porque al final del día pareciera que hay un desacople entre lo que representa la voluntad de este gremio de movimiento social con el fin último que debiese ser que las nuevas generaciones de este país se formen a propósito de lo que decía María José. El mundo del trabajo está mutando permanentemente, la educación está mutando permanentemente. Entonces, si el ministro de Educación, que es comunista, tiene las mismas dificultades que tuvieron ministros de la UDI, entonces el problema aquí ya no pasa por la institucional del Ministerio de Educación, pasa por en verdad tal vez la voluntad de querer resolver antes que paralizar. Bueno, el ministro de Educación, en la conversación que sostuvimos hace un rato con él, hablaba del peligro de la banalización de la movilización, decía, ¿no? Respetando y valorando lo que significa ello y los logros que se han alcanzado históricamente, producto de movilizaciones, hablaba también de cuidar ese propio instrumento. Exactamente. Pero lo otro, perdón, María José, es las consecuencias que esto tiene. Porque aquí el enfrentamiento que se viene ahora es por si o recuperas clases o descuentas las horas. Exacto. Es que yo diría dos cosas. Primero, que y de los estudiantes, nadie habla. habían gracias. Que habían gracias, exactamente. Aquí el problema yo veo que es un problema que como tú banalizas un instrumento, en este caso la paralización, lo que hace es que carece de toda legitimidad. Y entonces hoy día la paralización, en el caso del Colegio de Profesores, es a todas luces una banalización, digamos, que tiene que ver con intereses y no tiene que ver con el objetivo que deberían tener. Ahora, en el WhatsApp colaborativo me dicen algo que yo no sabía, fíjate, y es que este paro, el hecho de que le cobren la ausencia, digamos, a los profesores, tiene que ver con que al ser funcionarios públicos, ¿verdad?, este paro es ilegal según la Constitución. Eso es lo que está sosteniendo, ¿verdad?, la Contralora. E incluso que el Estatuto Docente es bien claro que a los 2 días de ausencia injustificada se da derecho a remoción. Entonces aquí tenemos una discusión jurídica que puede cambiar, digamos, la percepción o la manera de tratar, digamos, estos paros, que a mí me parece que es absolutamente necesario. O sea, este es un país donde tenemos que empezar a cumplir las normas, a ser responsables y hacernos cargo efectivamente de las consecuencias de las cosas que hacemos. Porque no nos olvidemos, además, que el Colegio de Profesores durante la pandemia impidió incluso... Apoyado por parlamentarios, sí. Hay un parlamentario de mi partido, de apellido Santana, que presentó una acusación constitucional contra el ministro de Educación por abrir la escuela. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, yo creo que esto es una absoluta locura. Y aquí, más allá de la discusión jurídica, a mí me parece que la Contralora no solamente lo está haciendo bien, sino que está perfectamente en la línea correcta. Lo que dice Alan es lo más importante. Aquí, lo único de lo que no se habla es de los estudiantes, de la calidad de la educación, y discutimos cosas periféricas permanentemente, ¿verdad? Pero no entramos justamente a lo que se tiene que hacer. Alan, ¿tú crees que aquí hay, el ministro lo sostenía esta mañana, que hay una discusión jurídica? Porque según nos decía en la mañana, hay decretos vigentes que establecen la recuperación de clase y no el descuento de sueldo. No sé si entramparse en este instante en esa discusión, ¿cómo lo ves tú? Es que hay una discusión jurídica y creo que la nueva Contralora nos ha llevado
más o menos a todos y a todas, desempolvar ciertos marcos normativos que habíamos normalizado de que no imperaban, ¿no? Entonces yo creo que esta discusión sí va a estar presente. Lo que no quita que en verdad el tema de los profesores, el tema de la educación escolar viene con rezago de perfeccionamiento hace mucho tiempo. Yo quisiera ver con más ímpetu al Colegio de Profesores empujando la implementación completa de la ley de los SLEP que en la permanente confrontación con la autoridad, pero al final del día hay un aspecto más de segundo orden acá, pero que por Dios que impacta todo. ¿Qué hacen los papás y las mamás de esos niños que no pueden ir a clases porque hay movilización? ¿Y qué hacen? Probablemente lo que va a pasar, o lo que termina pasando, es que son las mujeres, en el rol de cuidadoras, las que tienen que asumir el resguardo y el cuidado de esos hijos que no pueden, que tienen que quedarse en su casa porque no pueden ir a estudiar. Y eso también tiene un impacto, y eso también representa y vuelve a la esencia que la educación como tal es algo que está en el corazón del funcionamiento de nuestro país. Entonces, creo que la Contralora, haciendo los alcances que está haciendo su pega. Y si nosotros vamos a cuestionar a la Contralora por hacer su pega, chuta, creo que eso raya un poquito con algo que está fuera de la democracia. María José, ya que planteaste el tema, para ir a alguno de las situaciones que se solicitan, porque en los petitorios, en el documento de los profesores, habla de seis capítulos, por decirlo de alguna manera, pero el propio ministro nos decía, pero son más, porque en realidad si uno desglosa cada uno de ellos, llegamos como a 25 puntos que se plantean por parte de los profesores. Y uno de ellos es el tema de los colegios, su infraestructura y todo aquello. El ministro reconocía que hay dificultades desde el punto de vista práctico para ser a veces más diligente en la recuperación, pese a que se ha puesto, según los datos que entregaba, bastantes recursos para el tema de la infraestructura, y colocaba el ejemplo de Valparaíso, porque ayer en Tele 13 nosotros presentamos un reportaje del Liceo Técnico Bicentenario, donde llevan 2 años con una filtración en los techos y llegaron ahora con un nylon. Entonces, claro, después se explica que el nylon es una cosa transitoria porque el arreglo viene ya pronto, pero para mientras hay que colocar eso. Pero ¿qué es lo que interpreta la comunidad? Se demoraron 2 años en traer un nylon. Ya, pero que no es menos cierto. Entonces, claro, uno mezcla las cosas y dice, hay razón, no hay razón para protestar, para movilizarse, para hacer esto. Pero que yo creo que frente a los problemas hay roles distintos. Así como me parece razonable que los apoderados de ese colegio estén enojados, reclamen, ¿verdad? Me parece que el rol del presidente del colegio de profesores no es ese, sino que es instar a la solución de los problemas. Entonces, esto no quiere decir, o sea, que exista un paro, no existe el paro, no quiere decir que en la educación no haya muchas cosas que mejorar, pero esa no es la herramienta. O sea, suspender las clases no es la herramienta. Y a mí me gustaría ver al profesor del colegio de profesores, o sea, al presidente del colegio de profesores, haciéndose cargo de cómo lograr que esta gestión de los recursos efectivamente sea más eficiente, fiscalizando, viendo en los sostenedores quién actúa mejor o peor. Ese es el rol que debe tener, pero no paralizar las clases. Y déjame decirte algo, en el petitorio de la agenda corta, hay un punto que me parece descabellado total, que es consagrar el Día del Profesor en el calendario escolar, pidiendo que ese día sea una conmemoración en que los profesores tengan un día libre y sin recuperación. Pero, ¿cómo puede estar eso dentro del petitorio de una agenda corta? Que en la entrevista, cuando Iván le pregunta, dice, bueno, que no es tan así. ¿Cómo que no es tan así? Entonces, la justificación eso es pedir que un pone, feriado, así. Exactamente, es pedir un feriado bajo una justificación de que los profesores han tenido un detrimento de autoridad que con este día, feriado, sin hacer clases, se recuperaría. Mi pregunta es, perdón, yo no sé si el señor Aguilar conoce realmente lo que es la autoridad. Porque la autoridad obviamente no se conmemora, la autoridad se gana. Y cuando tú efectivamente no haces tu trabajo, es bien difícil, fíjate, el reconocimiento de autoridad. Oye, ¿alguien sabe cuánto es la participación en las elecciones del Colegio de Profesores? Claro, además esa es una súper buena pregunta, porque yo entiendo que es bastante baja la representación. Me da la impresión, porque de repente es como que se genera este pensamiento burbuja entre un grupo que le interesa. Yo no sé si todos los profesores de Chile están de acuerdo con esto. Oye, y además, espérate, déjame decir una cosa. Nadie le cabe ninguna duda respecto del nylon o del esto, que esa no es la razón por la que es el paro. O sea, si, digamos, revestirlo de nobleza
no creo que sea lo correcto tampoco. María José Naudón, Alan Álvarez son nuestros columnistas en el día de hoy aquí en Mesa Central. Ya seguimos conversando de esto. Bueno, de política y actualidad seguimos conversando aquí en Mesa Central con María José Naudón, con Alan Álvarez. Se incorpora Quique Mujica. Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Alan, falta tu joyita. Falta mi joyita. Oye, yo estaba el fin de semana, fui a hacer campaña por toda a Concepción y a Maule. Fue bueno para viajar a hacer campaña en regiones. Estaba con los chicos de la Juventud Socialista de Concepción, comentando un poquito de la contingencia. Aprovecho a mandarle un saludo, gente muy trabajadora, gente un gran futuro para nuestro partido. Conversando respecto a qué vamos a hacer, ¿no? Y uno de ellos, Max, me decía, oye, pero mira este cartel que nos pusieron afuera de la sede del partido, en Santiago. ¿Qué cartel? Le dije yo. Y efectivamente, durante el fin de semana, aparecieron en Santiago Centro unos afiches que decían, la primera carilla arriba era con Winter de frente al futuro. Y abajo aparecía un cartel que decía, las caras del pasado no resolverán los problemas que dejaron. Y aparecía Carolina Toa con Burgos, Soledad Alvear, Vitar, la pobre Paulina Bodanovich, que convengamos que apareció en política ayer, como Sí. nunca formó parte de la concertación. Entonces, yo dije como, o sea, estaban todos los chicos muy indignados, yo también dije como, igual como que se están pasando un poquito, ¿no? Primero porque, miren el gabinete como está, el gabinete del presidente Boric, como si vamos a hablar de las caras del pasado. Pero yo tengo 3 preguntas que hacerme a partir de esto y que ojalá alguien del Frente Amplio las pueda responder. La primera, y aparte las pegaron en el barrio del Socialismo Democrático, ahí en París con Londres, afuera de todas las sedes de los partidos. Así que como buenas intenciones no había. Mi primera pregunta es, ¿por qué si nosotros provocamos esos errores y no vamos a resolver esos errores, porque aquí son las caras del pasado, ¿por qué no invitaron al gobierno con ellos? Como no lo entiendo, ¿cierto? Porque si no resolvemos cosas y además nosotros provocamos problemas, ¿qué hacemos gobernando con el Frente Amplio? Primera pregunta. Además porque lo llamaron. Por eso, ¿por qué Claro. nos invitaron, no? Y si pudieran, sumarían a la democracia cristiana. El Cerro Castillo estuvo el presidente con la ADC hace poquito. Segundo, ¿por qué en lo público sus figuras insisten en un derrotero del tipo la unidad más amplia del progresismo? Tenemos que ser capaces de consolidar las fuerzas democráticas por el avance de la ultraderecha, que yo lo puedo compartir. Pero si tú me estás diciendo eso y siempre me llamas a la unidad, ¿por qué me das a entender en los hechos que el discurso de los 30 años sigue ahí presente y que la tesis del reemplazo, que es el motivo fundacional del Frente Amplio, sigue ahí vigente, al punto que lo utilizan para hacer campaña? Porque al principio todos le pegaron la desconocida al afiche. Como dice Gajardo, somos tontos hasta las 12. O sea, si está el de Winter arriba y el otro abajo y está por todos lados, bueno, me cuesta. Después ya como que se lo empezaron a atribuir y a reivindicar. Y mi tercera pregunta, y si están tan de acuerdo con esto, si de verdad tienen esta opinión, ¿por qué no ponen a la presidenta Bachelet también en el afiche? ¿Por qué no? Si también es parte de los 30 años, gobernó 2 veces, la única presidenta, la que más gobernó, y a una de las que más criticaron. Entonces, me hago esas 3 preguntas y me gustaría que alguien me las pudiera responder desde el mundo del Frente Amplio, porque la verdad es que, y aquí quiero hacer una distinción, yo creo que puedo entender la molestia por las formas del profe Landerreche. Digo profe porque fue mi profesor en la universidad. Puedo entender que, o sea, yo creo que Óscar en ningún caso quiso decir que aquí el Frente Amplio había salido con parafina a quemar iglesias. Creo que se refería más bien a que cuando había que condenar eso energéticamente no se hizo. Y de hecho cuando se votaron leyes para poder dar un poquito una señal más de orden público, se rechazaron por ese mundo. Y después tuvieron que pedir disculpas, fue todo un enredo, la ley antibarricada, me acuerdo. Pero sí creo que es legítimo el punto que hace el profesor Landerreche en la medida en que instala una duda que yo creo que es muy razonable, no para el partidario de este gobierno. Yo creo que no. Es razonable para aquellas personas que históricamente votaron por la centroizquierda, que lograban que la centroizquierda significara el 55, con el presidente del FEI, no me acuerdo hasta que fue como casi el 60% de los votos, pero que hoy día no quieren votar por la centroizquierda. Y un porcentaje importante de ese mundo está en el no sé, no responde,
por ningún candidato y que no encuentran domicilio. Entonces a mí me da la impresión que es legítimo que haya personas que no son partidarias del gobierno, que siempre votaron por la centroizquierda, que quieran ver cuál va a ser la actitud que va a tener el Frente Amplio particularmente si es que llegamos a ser oposición. Estamos todos trabajando para que eso no sea. Pero creo que es legítimo que la gente lo quiera esperar, quiera ver una señal un poquito más contundente. Porque la señal que están mandando con esto, con este tipo de afiches, es que han pasado 4 años en que hemos gobernado juntos. Y en esos 4 años, cada vez que alguien los critica, está buscando dividir al progresismo, está siendo arrogante, le hace el juego a la derecha. Pero yo lo que veo es que con este tipo de actitudes, en que a nosotros que somos sus aliados de coalición, nos hacen sentir incómodos, bueno, me imagino cómo se sentirá el resto de la población que no es partidaria de este gobierno. Bueno, los tres hablamos acá el lunes también que por lo pronto que no tenga nombre la coalición ya indica la desafección que hay. Nunca se han puesto nombre. ¿Qué importa el nombre? No importa mucho, el nombre tiene identidad. La concertación es la concertación y la nueva mayoría es una cosa distinta. Digo que yo hablé con Landerreche el viernes. Me dijo, mira, yo no dije que no iba a votar por Jara o por Vinte. Lo que dije que no iba a votar cheque en blanco porque me tienen que convencer. Además, ¿quién se va a sorprender con las opiniones Claro, de Oscar Landerreche? me tienen que convencer y con lo que me han dicho y lo que me han dicho estos días no me están convenciendo de votar. Entonces hay una reivindicación ahí de la concertación. Oscar dice, lo mejor que le puede pasar a Chile es algo parecido a la concertación, no lo mismo porque son épocas distintas, pero lo más preciso, y lo digo sin ningún tipo de complejo, que lo mejor que le pasó a Chile fue la concertación. Cuando dice eso, yo desprendo que en ese mundo no está incluido, por ejemplo, el Partido Comunista. No sé, si son gobiernos es distinto si son oposición. Yo creo que aquí se van a separar si son oposición. Si son gobiernos el poder amalgama y modera, pero si son oposición, yo no sé qué. Y si más encima les va mal en el Parlamento, wow. A ver, mira, yo creo que aquí lo que está de base es una discusión que la hemos tenido al menos en este espacio muchas veces y que tiene que ver con varias palabras, ¿verdad?, que estuvieron esta semana en la discusión. Uno que es la tesis de la normalización, ¿verdad? Nosotros vinimos y normalizamos el país y por lo tanto, el presidente lo dijo tal cual, somos capaces de generar gobernabilidad y esto lo vemos porque en este periodo no han habido el nivel de protestas o de levantamientos en la calle que hubo en el gobierno anterior. Eso fue lo que está, eso es el marco en el que se produce la declaración de Oscar Landerreche. No nos podemos olvidar, o sea, el marco de la cuenta pública y de esta segunda entrevista. Ahora, ¿qué es lo que yo veo contestándote? Yo sé que no soy del Frente Amplio, pero igual te puedo contestar tus preguntas. Las tres preguntas. Va a ser la exégeta. Voy a hacer la exégeta, exactamente. Mira, pregunta 1. ¿Por qué los invitaron a este gobierno? Porque no eran capaces de hacerlo solos. O sea, así de simple nomás. ¿Ya? O sea, no fue posible hacerlo solo y entonces fue una llamada de emergencia, digamos, para el botón rojo. Es como el botón rojo de la emergencia. Segunda pregunta. ¿Por qué en público hablan de unidad y para afuera no? Porque no es verdad. Porque esa unidad no tiene asidero ideológico, no tiene un asidero compartido. Y yo voy a decir por qué, y esto quizás es la hipótesis más grave, aquí me voy a sumar la hipótesis de Max Colodoro, porque esta no es mía, pero la encuentro razón. El Frente Amplio, cuando mira a la concertación, ve a un grupo político que se rindió a las normas de Pinochet y que se rindió a la derecha, en el fondo, y que por lo tanto no fueron leales con sus principios. Y eso, que yo lo he dicho muchas veces, es algo que está en ese corazón todavía. Y por esa razón, entonces, ¿por qué no ponen a Bachelet? Porque Bachelet, en su segundo gobierno, no en su primer gobierno, en el fondo fue la primera partidaria de las reformas refundacionales más profundas y entró en la línea del Frente Amplio. O sea, eso sería mi respuesta. Eso a mí me lo dijo la Pirina Ferretti. Tal cual. Me dijo, mira, cuando yo le pregunté, ¿usted es socialdemócrata? Me dijo, a ver, primero definamos qué es socialdemócrata. La concertación no fue socialdemócrata. Como diciendo nosotros sí, pero la nueva mayoría también fue, pero duró muy poco. Entonces la experiencia socialdemócrata ahora claro, actual... que es el segundo gobierno de Bachelet, sí. Y el gobierno Boric. Oye, pero Tomás Bodanovich dijo la semana pasada que este había sido un gran gobierno de centro-izquierda. Bueno, porque Tomás Bodanovich está en el equipo de los que muy probablemente tengan que salir de ahí, ¿verdad? Entonces, la pregunta aquí cuando uno oye a Oscar Landerreche, primero yo creo que Landerreche dijo lo que hemos dicho desde la derecha muchas veces y muchas personas. Lo que pasa es que lo dice de la vereda del frente, tiene otro peso. Pero ¿qué es lo que dijo? Mira, cuesta ver al Frente Amplio como socialdemócrata, correcto.
es importante reconstruir algo parecido a la concertación y hacerlo apoyando a Carolina Toá parecería ser la ruta. Es una hipótesis muy plausible. Hay una diferencia de fondo entre el socialismo democrático y el Frente Amplio del Partido Comunista. Correcto. Hay que observar la contundencia del cambio. Es decir, este cambio de alguien que ha sido 17 años igual y 2 años distintos, bueno, habrá que verlo y eso se va a ver dependiendo de que no intenten hacerle boicot al gobierno de derecha. Todos se enojan, pero aquí hubo 2 acusaciones constitucionales, el 2019 y el 2021, donde este mismo grupo, ¿verdad?, quiso derrocar al presidente Piñera. Eso no es falaz, eso es real. Entonces, la duda, y yo lo he dicho acá varias veces, yo voy a ser la primera en decir, me equivoqué de la sospecha, y es más, estaría encantada de que no fuera así. Pero la duda es profundamente razonable. Quique Mujica, tú decías algo, lo veremos si son oposición, porque ahí sí que se van a dividir agua. Sí, yo creo que pueden dividir agua, va a depender mucho cómo les va en el Parlamento. Si en el Parlamento arrasa la derecha con sus 2 listas, claro, va a haber un problema. Si la derecha tiene Parlamento y gobierno, ahí el gran problema va a ser para la derecha, porque lo más probable es que terminen peleados y la oposición termine siendo el que pierda. Chile Vamos, republicano. Pero claro, pueden pasar a ser intrascendentes en términos de fuerza política, porque no... esta es como un matrimonio mal avenido, lo que están haciendo ahora como algo forzado, así como que no nos queda otra porque viene la ultraderecha. Eso es lo que ha sido. O sea, si no estamos juntos va a ganar Kast o Kaiser. Pero así como de proyecto, no. Yo veo a Landerreche, o sea, veo a Toá mucho más cercana a Landerreche que a cualquier otra, con todo lo que dijo, que a cualquier otro frente amplista, salvo Bodanovich, que ayer se atrevió a decir que el progresismo tenía que derogar el estatuto administrativo. El primer persona del Frente Amplio. Siempre se criticó que ese era un enclave de Pinochet. Sí, pues sí, es así. Pues el año 89 se creó para proteger a los funcionarios de la dictadura que venía el cambio de gobierno. Oye, me quedó una duda, querido Alan Álvarez. ¿Se comió completo mojado? Tu pregunta así, claramente tu reflexión al aire, dirigido hacia el Frente Amplio. De alguna manera, María José agarra el paño y te la responde. ¿Te dio sentido la respuesta? Es que yo sospecho que esas son las respuestas. Expira. Lo que pasa es que a mí me las cuentan de otra forma cuando las pregunto y por algún motivo siempre tenemos nosotros la culpa. Como siempre es como que pero nos ellos están dicen haciendo... que ustedes siempre le echan la culpa a ellos. Así van a estar. Sí, pues si es que por eso. Sí. Porque al final del día... Cuando me decían a mí, viste que y Allende de quién es, de nosotros o de ellos. Y cuando decían, no, ¿saben qué? Nos están enrochando toda la culpa de Allende, nos estamos comiendo, eso me lo dijo un alto dirigente del Frente Amplio. Nosotros saben, son traidores, porque saben que nosotros los Allende no nos vamos a meter. Pero ellos tienen la culpa, entonces están así. Ustedes tienen la culpa, ellos tienen la culpa. Bueno, pero si le echaron la culpa a la DC por Procultura también. Ya, pero aquí la pregunta es clara. ¿Cuándo entró Carolina Toá al gobierno? Después de la prueba y el Obviamente, rechazo. Esa misma noche. pues, esa misma noche. Entonces, ¿cuándo? Cuando el proyecto Está sentado propio a tu del lado, de Frente hecho. Amplio, refundacional, sí, efectivamente, Esa noche. refundacional, en el que ellos creían y para lo que estaban esperando una validación en el proyecto constituyente, falló. Cuando el tinglado se fue a piso, entonces tuvieron que recurrir, ¿no es cierto?, a figuras como Carolina Toá. Que A los rostros del efectivamente, pasado, por ¿no? supuesto, fueron de alguna manera como los padres, ¿verdad?, de esta institucionalidad y le llevaron al final. Es que hay un punto, porque hoy día yo escucho las cuentas públicas del presidente y pasó de la refundación según la derecha, yo creo que en verdad había un diagnóstico muy crítico respecto a lo institucional, pasamos a hablar de normalización y pasamos a celebrar la política monetaria más convencional, pasamos a celebrar la macroeconomía en los términos más tecnócratas de la concertación, pasamos a aplaudir resultados más bien de comercio internacional. Entonces, mi pregunta de fondo es como, ¿cuál es lo que realmente te distingue a ti en tu gobierno, en lo que ha sido este gobierno, con aquello que tanto odias y tanto criticas? Porque la realidad material, y ya que somos personas de izquierda, ha indicado que de otra manera no se puede. Y no se puede porque Chile es un país que no quiere, y nos dijo tajantemente, de Arica a Magallanes, en el campo, en la ciudad, en el pueblo minero, en los agricultores, ese proyecto político tan pulsante, que devino en una deriva, creo que muy
antojadiza de la interpretación del estallido social, que fue la Constitución morada, Chile le dijo que no. Y Chile ha hecho un espacio donde se puede gobernar de esta manera, que no es la medida de lo posible, de esa frase sacada de contexto. Es más bien que Chile es un país de clase media, que cree en un modelo de economía mixta y donde existen y coexisten izquierdas y derechas y quiere haber espacio para libertades individuales, pero también para solidaridad colectiva. Y si eso les molesta tanto, creo que están teniendo un problema de diagnóstico y siempre lo han tenido y parece que todavía no se enteran. Pero es que yo sé lo que pasa, Alan, que cuando yo te oigo y te encuentro toda la razón, pienso lo siguiente: cuando tú te ves enfrentado a una situación límite, como fue la del 4 de septiembre, porque eso fue, tienes dos posibilidades. Una posibilidad es que ese hecho crítico te haga girar y tener convicción respecto de un modelo diferente, más cercano al socialismo democrático, más cercano a lo que fue la concertación. Y la otra cosa es decir, mira, voy a ser pragmático, voy a hacer lo que puedo ahora, pero en verdad mi objetivo sigue siendo el mismo, el que está allá, ¿verdad? Esa es la discusión. Entonces, yo creo que incluso el presidente Boric, yo creo que efectivamente va a permanecer en ese lugar. Yo lo podría hasta, creo que ha dado más muestra de eso. Pero el otro sector no. Entonces, esa es la razón de lo que dice Landerreche, que es claramente, y que además, ojo, lo dijo Tomás Bodano, y dijo, la verdadera madurez se va a probar cuando seamos oposición. O sea, tampoco es que nadie lo haya dicho, o sea, tampoco es una duda tan rara. Ahora, la pregunta más, creo yo, estratégica para el momento es si a Carolina Toá esto la perjudica o esto la beneficia, la declaración de Landerreche. Yo diría la beneficia. Yo creo que hay gente que ve en esto la posibilidad de ir a decir que sabéis que la izquierda no está perdida, podemos ir a recuperarla, porque es la sensación. Pero yo entiendo que ellos no compartan este diagnóstico, yo entiendo que no les guste, y yo entiendo que les moleste que hayamos personas de izquierda que compartimos en cierta medida la visión de Landerreche, porque lo entiendo, básicamente lo estamos criticando a ellos, lo entiendo, pero por favor aceptemos que existe la posibilidad que haya un electorado que sí la comparte, que no está dentro de esta primaria y que sí podría estar interesada en participar, porque para ganar la presidencia de la República no nos basta con la gente que votó a prueba, no nos basta con la gente que apoya al gobierno, no nos basta con los militancias de todos nuestros partidos, ni siquiera nos basta con la democracia cristiana. Aquí lo que la izquierda perdió fue la mayoría social y no hemos sido capaces de trabajar para reconstruirla. Y la derecha, con todas las dificultades que tiene, parece que lo está alcanzando. Pero Alan, siendo un poco abogado del diablo, ¿no crees tú que esto no hay de qué sorprenderse si en esta etapa lo que se busca, porque estamos en una etapa de elección de primaria, es diferenciarse? Pero cuando te busca diferenciarse, bueno... Pero alguien ha criticado a Yanet Jara un poco de canilla, ¿no? Por decir que quiere desarmar la reforma de pensiones que ya me aprobó, por insistir en eliminar la AFP, cuando lo que más se pidió para esta reforma, y fue todo lo que todos defendimos desde la economía, es que aquí había que sentar bases de estabilidad económica y financiera, porque el Consejo Fiscal Autónomo advirtió que esta reforma había que tratarla con mucho cuidado. Entonces, que su campaña, ella, primero le ponga un 5 al gobierno en materia de seguridad, y segundo, en materia de la reforma de pensiones, que era echarla abajo y echar de nuevo a la AFP abajo, siendo que el gobierno las fortaleció. Bueno, ¿y por qué a ella no la critican? ¿Y por qué cuando alguien de este lado, de la centroizquierda, pone un matiz, nos tratan de divisionistas, nos tratan de que estamos atentando contra el progresismo, de que somos malos oficialistas? Es que yo creo que no es parejo el trato. Y ahí está el problema. Pero a pesar de todo, yo creo que a Carolina Toá, y justamente en esa línea, la ayuda a diferenciarse, o sea, la pone en otro lugar. Yo creo que al final la favorece, fíjate. Mira, bueno, si es que hubiera primaria de derecha, probablemente no. Pero, ¿quién sabe? Sí. Bueno, los últimos números demuestran que la cosa está peleadita. Y hay una tendencia ahí. Es que, bueno, al menos lo que yo leo en la prensa es como la estrategia de Yanet Jara de cooptar la votación del Frente Amplio, que pareciera que está como decantando esa izquierda para allá. Ahora, yo no sé qué vaya a pasar realmente, pero hay que seguir trabajando. Ahora les queda nada. No, o sea, queda el semanas, debate debate y la franja. Eso Sí. como... Quedan como 2 o 3 debates más y la franja. Sí. Debate que va a estar aquí el próximo domingo. Así es. Sí, por supuesto. En Tú Decides y luego Mesa Central. Paso el aviso, porque va a estar interesante aquello cuando no quede nada ya prácticamente. Muy bien, 9:30. A ver, ¿recomendaciones? Sí. ¿Qué Yo tengo Mujica? un restaurante nuevo, me van a decir que es cuico, Me dio todo ya, hambre, pero bueno, sí. listo. Pero Mañana voy a recomendar otro. Se llama La Piojera. las picadas entre comillas de Es Quique nuevo, Mujica. se llama Prístino. Queda en el Paseo El Coihue,
a donde estaba Sabor a Buenos Aires, se instaló un rato ahí, ese que está en Providencia, en el Vergel. ¿Ya? Pero se tuvieron que ir. Bueno, está prístino ahí, es de un chef muy bueno que se llama Claudio Úbeda, es comida chilena, pero tiene formación francesa, entonces bien refinada. Para que se hagan una idea, entrada, croquetas de prieta con manzana servida en emulsión de ajo negro. Eso me gusta. Macha a la parmesana y mermelada de pebre. Ceviche de caleta con pesca del día artesanal. Y este que me dijeron que era mundial, malaya de cerdo servida en crema de porotos con rienda. Qué buenos son los porotos con rienda, a mí me encanta, me trae recuerdo de cabros chicos. Chorizo crujiente y cebollita en escabeche. Por ahora no tienen patente de alcohol, dicen que la van a obtener luego, pero yo no he ido, pero me lo recomendó Loreto Gatica, mi amiga que es crítica gastronómica que ha ido, me dice que es estupendo, tiene un caldillo congrio, que me dice que es buenísimo. Entonces ese tipo de comida, plateada, pero todo con técnicas exquisitas de cocción y de cocimiento. Así que lo recomiendo, prístino. A donde termina el mañeo, en la calle Coihue, cruzando la calle. Al lado de Alonso Córdoba. La recomendación Medio de Kiki hambre. Mujica. Sí, hasta ahora, oye. Oye, donde hay una muy buena malaya es en tu dato de la pulpería 3. ¿Buena? Buena. Mira. ¿Viste? Y esa es más barata. María José. Oye, no, yo tengo una joyita, que es un trabajo que se llama Puente, que es un trabajo de 17 economistas transversales que durante un año, más de un año, se juntaron para impulsar medidas, propuestas técnicas para el aumento del crecimiento económico con la meta de volver a crecer al 4%. Son, como decía, 17 economistas de distintas sensibilidades políticas, que son propuestas que aspiran a trascender los ciclos políticos. No son un programa de gobierno, pero sí aspira a ser un insumo que puedan tomar los distintos candidatos. Y sobre todo me gusta mucho que destacan que esta necesidad de mirar el largo plazo, de no ser permanentemente reactivo, de lograr acuerdos y de políticas sostenidas. Y creo que pensando en que uno de los fundamentales elementos que tiene como desafío el ciclo que venga es el crecimiento, me parece que además le hace tan bien al país que exista esa posibilidad de diálogo, de acuerdo y de efectivamente salir de la contingencia de todos los días para pensar el país en el largo plazo. Así que creo que hay que leerlo, hay que difundirlo para que efectivamente esta apuesta técnica y de contenido, insisto, transversal, tenga un valor y efectivamente tenga el efecto que debería tener. Alan Álvarez, su recomendado. Mira, ya comimos, nos educamos, así que ahora vamos a recrearnos. En el planetario de la USACH se está exhibiendo en el disco Alturas de Machu Picchu, el del 1981 de los Jaivas. Ya. Es una experiencia inmersiva. Entonces tú vas, escuchas el disco y al mismo tiempo empieza alrededor del planetario a presentarse imágenes del video. Es una experiencia bastante interesante. Que hicieron con Vargas Llosa, ¿no? Sí, el que hicieron Sí. con Vargas Llosa. Yo siempre me he preguntado cómo subieron el piano. Sí, yo leí la historia, ¿Ya? pero se me olvidó ahora. Pero yo también me había preguntado y me googleé. Y el piano fue un tema. O sea, Espero que no hayan usado a Capital Humano. ha tenido muchas funciones, ha sido un éxito total. La entrada vale 12.000 pesos, así que ahí lo pueden buscar en la página del planetario de Lusach. Alturas de Machu Picchu. Muy bien, con los recomendados de costumbre cerramos este espacio de conversación, de actualidad, de política con nuestros columnistas en el inicio de esta nueva semana aquí en Mesa Central. Corto, Dime, ocuparon la Fuerza Aérea Peruana. la Fuerza Aérea Peruana Un ayudó, helicóptero con subió el piano. helicóptero. Me Sí. lo imaginaba, porque si hubiese sido a lomo A de pulso, mula, no. a pulso sí, habría sido así.